Bueno, vamos a arrancar entonces con con el curso de Historia Argentina que estamos dando desde Razón y Revolución en este contexto. Eh, digamos, es una actividad que estamos planteando para todos acá que están conectados. Y efectivamente la idea es desarrollar una serie de clases a través de las cuales vamos a abordar problemas de historia argentina ligadas al desarrollo del capitalismo, a la consolidación del capitalismo, a problemas como el peronismo, los 70, el kirchnerismo, que son problemáticas que consideramos que son centrales de cara al problema de la lucha de clases y a la construcción de un programa político. Desde Razón y Revolución, este curso lo estamos ofreciendo con un cuerpo docente. Está compuesto, bueno, por mi persona, yo soy Juan Flores, militante de Razón y Revolución, y también miembro del grupo de investigación de la Revolución Burguesa, por director del grupo de investigación de la Revolución Burguesa, también militante de Razón y Revolución, Marina Cabat y Gonzalo Sanservino, que son también, obviamente, integrantes de la organización política Razón y Revolución y miembros del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales. Dado que es un curso integrado por un cuerpo docente, hago algunas aclaraciones previo a arrancar que tienen que ver con lo siguiente. Primero que obviamente sean pacientes en materia de la transmisión. Si se llegara a cortar, va a haber otro compañero, digo, se llegara a cortar por alguna situación, razón, circunstancia que no podamos manejar, va a haber algún otro compañero también expectante, a la expectativa de lo que ocurra y continuando con la transmisión. Así que si se llegara a cortar, lo que yo les sugiero a todos es manténganse atentos, igual de todas maneras vamos a avisar, pero manténganse atentos porque efectivamente en cualquier momento vamos a retomar. La idea es que la clase arranque y termine con toda normalidad. Del mismo modo, en cuanto a la dinámica de la clase, lo que vamos a realizar es dividirlas en dos partes. Yo voy a avisar cuándo se puede abrir a comentarios como para darle un orden. Así que yo les sugiero no estén comentando o haciendo consultas durante el transcurso, por lo menos hasta cuando yo les indique. De esa manera ordenamos todo y podemos darle, bueno, un orden, efectivamente, porque de otra manera va a ser muy caótico. Entonces yo voy a avisar, digamos, cuándo vamos a abrir a una primera tanda de preguntas y luego al cierre seguramente habrá otra tanda de preguntas. Vamos a ordenarlo de esa manera, así que bueno, estén atentos al momento en que se abre esa tanda. Por otra parte, bueno, eso en todo caso lo dejo para después de cara a las siguientes transmisiones. Vamos entonces a comenzar lo que tiene que ver con el problema de la Revolución de Mayo. ¿Por qué empezamos con este problema? ¿Por qué, digamos, abordamos un hecho histórico por todos más o menos conocido? Creo que todos en algún momento de sus vidas transitaron, digamos, el momento en el cual tienen que actuar en un acto escolar, participar de un acto escolar, como los actos que obviamente conmemoran la Revolución de Mayo. Pero aquí lo que a nosotros no nos importa tanto la efeméride, sino que nos importa comprender cuál es la importancia histórica de la Revolución de Mayo y cuál es el proceso que abre como hecho histórico. En torno a esos problemas, vamos entonces a hacer una serie de planteos. Planteos, preguntas que orientan el desarrollo del curso. Primero, ¿cuál es el origen del capitalismo argentino? Es decir, en realidad lo que está motorizando el estudio de la Revolución de Mayo, lo que nos motiva a abordar este proceso, tiene que ver con la comprensión del desarrollo histórico de una sociedad como esta, la sociedad en la cual vivimos, la sociedad capitalista, en esta experiencia histórica que es la Argentina. Y obviamente a lo que nos remitimos es a su punto de origen, es decir,
donde podemos empezar a rastrear el origen de las relaciones sociales que hoy son dominantes en este espacio. Por otra parte también, ¿cuál fue el sujeto que motoriza ese desarrollo? Cuando digo cuál es el sujeto me refiero a cuál es la clase social que porta el germen de ese desarrollo histórico, de esa experiencia histórica que es la Argentina capitalista. ¿Dónde lo podemos rastrear? ¿Dónde está su origen? Y del mismo modo, ¿cuáles fueron los intereses sociales que se encuentran en ese desarrollo? Es decir, ¿cuáles son los intereses sociales que motorizan a esa clase social a dar lugar a esta experiencia histórica que es la Argentina capitalista? ¿Sí? Y de esa manera, una vez que hablamos ya de una revolución, esto vamos a después, a lo largo de la clase lo iremos cerrando, cuáles son esas tareas históricas que tuvo esa clase social, que tuvo esos intereses sociales, cuáles son esas tareas que motorizan a través de la Revolución de Mayo. Es decir, ¿qué hay con la Revolución de Mayo? ¿Cuál es el elemento que activa la Revolución de Mayo? ¿Cuál es el proceso político que activa la Revolución de Mayo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver ligado a este problema de una clase social con intereses concretos. Para ver un poco este problema, obviamente vamos a tener que adentrarnos un poco en el escenario histórico, es decir, en los orígenes de esa clase social. Nosotros, desde el grupo de investigación de la Revolución Burguesa, hemos desarrollado una serie de estudios, con una base científica sólida, con las cuales rastreamos el origen de esa clase social. Y el primer planteo que uno podría hacer es, la clase social, o mejor dicho, el proceso histórico que se abre con la Revolución de Mayo se enmarca en ese gran proceso, esa gran época revolucionaria que fue la época de las revoluciones burguesas. Y eso ya le da un contenido, porque ya no hablamos de Revolución de Mayo, no decimos únicamente revolución acotada a un mes. Revolución de Mayo pareciera que ocurrió en un mes, ¿sí? Nos levantamos el 24 de mayo, éramos colonia, el 25 arranca la nación y ya está, se acabó el problema. No, en realidad es todo un proceso que abre esa fecha histórica, pero amén de la fecha histórica, a lo que nosotros nos interesa es el contenido, ¿sí? Entonces, si hablamos de revolución, hablamos más bien de una revolución de tipo burguesa. La revolución burguesa es una época histórica en la cual el conjunto de las transformaciones, el conjunto de las relaciones sociales a nivel mundial empiezan a verse convulsionadas. Y en ese sentido comienza a operar una transformación que supone la conversión, la transformación, la destrucción de un mundo feudal y la edificación de un mundo burgués, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros hablamos de la Revolución de Mayo también como una revolución de tipo burguesa. Y para hablar de una revolución de tipo burguesa, lo que primero tenemos que empezar a comprender es dónde está la burguesía. Porque efectivamente, en este caso estamos hablando de un sujeto que desarrolló esa revolución, y estamos hablando efectivamente de una burguesía en un escenario donde todavía no funcionaba plenamente el capitalismo, ¿sí? Es decir, la burguesía, todos más o menos manejamos, si no lo sintetizo, es aquella clase social que dispone de los medios de producción y que explota trabajo asalariado. Y a partir de esa explotación acumula. Es una clase social, ¿sí? Pero, ¿dónde estaba esa clase social? ¿Vamos a encontrar un gerente de una fábrica en el 1800? No, lógicamente que no. En el desarrollo de las revoluciones burguesas, lo que uno tiene que comprender es que el sujeto histórico aparece en su forma embrionaria. No lo encontramos de una forma plena, no encontramos el pleno desarrollo de esa clase social, encontramos su forma embrionaria. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta primera parte de la clase es dónde estaba este sujeto social embrionariamente planteado, que va a ser el germen de lo que es la burguesía argentina,
¿sí? Y eso supone comprender el escenario en el cual se desarrolla. Por eso yo quería remontarme primero al escenario colonial, ¿sí? Y lo que es el virreinato del Río de la Plata. En líneas generales, ¿qué es una colonia? Una colonia, lo que fue, digamos, todo este espacio, por lo menos hasta las revoluciones, una colonia es un escenario que, digamos, del cual una metrópoli extrae una gran cantidad de riqueza por vías coactivas, por medios directos e indirectos. ¿Sí? Es un escenario que básicamente está orientado a reproducir una serie de relaciones sociales en un corazón metropolitano. Cuando nosotros hablamos de la colonia, no podemos separar la colonia de la metrópoli. Es un único escenario. Y todo ese espacio colonial es un espacio donde se desarrollan un montón de relaciones sociales que producen una riqueza, y esa riqueza es básicamente transmitida por vías económicas o extraeconómicas al escenario metropolitano. Eso es la colonia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque efectivamente era un escenario que obstaculizaba el desarrollo de cualquier tipo de capitalismo. Lo que nosotros tenemos que entender es que en este escenario, por ejemplo, no existe el comercio libre. El comercio capitalista supone el intercambio de mercancías por su valor. En cambio, ¿qué teníamos acá? El monopolio. El monopolio era un sistema comercial, tal vez a todos les suena, que no funciona, digamos, no es un sistema comercial que es un sistema de tipo feudal. Es incompatible con el capitalismo. Siempre a lo mejor se piensa el monopolio. El monopolio, bueno, el gobierno kirchnerista habló del monopolio como Clarín, el sinónimo de Clarín. Pero en realidad, monopolio no es ni una empresa poderosa, ni la concentración de la industria, nada por el estilo. El monopolio en realidad es un sistema de tipo feudal comercial. ¿Por qué? Porque con el monopolio lo que ocurría era que había una serie de comerciantes que lo que hacían era estafar a la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de comerciantes eran los que tenían el privilegio del rey para comerciar, y con ese privilegio, ¿qué hacían los comerciantes? Estos comerciantes de tipo feudal. Lo que hacían era fijar un precio de compra y un precio de venta. ¿Qué significa eso? Que a conveniencia, y solamente por tener ese privilegio del rey, podían, digamos, intercambiar mercancías y acumular estafando en la circulación. El comercio de monopolio era estrictamente una estafa. ¿Y qué lo habilitaba? Que el rey lo que decía era, bueno, acá no se puede comerciar, más que esta gente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Solamente este grupo de comerciantes estaba habilitado para desarrollar una actividad comercial. Era un espacio resguardado de la competencia. Eso es importante porque a partir de esa diferenciación, lo que nosotros vamos a entender es que si hay una clase social, que es la burguesía, estamos hablando de una clase social que vende algo. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en dueños de estancias. Los dueños de estancias vendían cueros. Bueno, si tenían que vender cueros, el monopolio era un problema. ¿Por qué? Porque el monopolio suponía que había un comerciante específico que era el único autorizado para comprar una mercancía. Y como estaba estipulado eso a través de este sistema feudal, ese burgués estanciero, dueño de vacas, estaba obligado a entregarle, bueno, esta mercancía por el precio que fijara ese comerciante. Y ahí estaba el problema, porque ese precio suponía que no se le reconocía todo el valor que la mercancía tenía incorporada. Pensemos, insisto, en los cueros. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre este tema. Pero el monopolio era una forma por la cual había una extracción de riqueza que un sector, una clase se estaba apropiando. Y al mismo tiempo, la colonia supone que había una serie de impuestos, a las actividades, tributos, como por ejemplo el tributo indígena. Había una serie de impuestos por las cuales un montón de riqueza fluía de la colonia a la metrópoli. Es concreto. Esto es importante porque es un escenario completamente hostil a la posibilidad de un desarrollo capitalista pleno. Del mismo modo, en la colonia había un montón de relaciones de producción. No solamente, recién hablamos de los dueños
de las vacas. Pero eso era un escenario específico de una región muy puntual, Buenos Aires. En el resto de América teníamos un montón de relaciones sociales. Por ejemplo, la encomienda. La encomienda era una relación de trabajo forzada, ¿sí? Que el rey, digamos, a un personaje le entregaba en modo de concesión, ¿sí? Por eso era encomienda. Se encomendaban una serie de comunidades indígenas a esa persona para explotarlas y acumular o, digamos, enriquecerse y reproducirse como clase dominante. También la mita, más o menos, esto quedó más en la memoria colectiva, por decir una manera. La mita era efectivamente otro servicio de trabajo orientado en particular, la que más conocemos, la mita potosina, orientado a la producción de plata. Y a su vez esa actividad de plata tenía una serie de impuestos. ¿Por qué? Porque se cobraba lo que se llama el quinto real, que era un impuesto por el cual se extraía la metrópoli y se quedaba con una parte de la producción de la plata. En líneas generales, todos esos mecanismos de transferencias directas, que son los impuestos, como el monopolio, ¿sí? Que son las transferencias más de tipo indirecta, lo que genera es una serie de riquezas que se transfiere de una punta a la otra del escenario, ¿sí? Ahora bien, también habían otras relaciones incluso, ahora que me estaba olvidando de una muy particular, la esclavitud. Habían relaciones esclavistas a lo largo de toda América. Obviamente no en todos lados adoptaba la misma forma, pero eran relaciones sociales que existían a lo largo y ancho del mapa americano. Todas estas relaciones sociales, en la medida tal de que producían una riqueza orientada a transferirse a la metrópoli, y en la metrópoli suponía la alimentación para una clase social, ¿sí? Que era la nobleza feudal española, en tanto y en cuanto la ruta era esa, de toda esa riqueza, lo que terminó ocurriendo es que este sistema en su totalidad era feudal. ¿Por qué? Porque lo que hacía era mantener a una clase feudal en España. ¿Se entiende? Es decir, lo importante que tenemos que comprender es que todo este escenario colonial con la metrópoli lo que hacía era generar la reproducción de una clase social dominante en el escenario metropolitano. Para eso apelaba, por supuesto, a estos encomenderos, a los comerciantes monopolistas, a la burocracia colonial, a la iglesia. Es decir, había una serie de actores, de clases sociales que estaban instaladas en el suelo americano, pero toda esta actividad, toda esta producción y transferencia de riqueza estaba orientada a sostener a una clase social. Y esa clase social es la nobleza feudal. Por eso entonces hablamos de que la colonia, y este es el primer concepto que nos tiene que quedar, la colonia era una colonia de tipo feudal, ¿sí? Era un escenario feudal. ¿Por qué? Porque formaba parte de un universo feudal que era el feudalismo, digamos, español, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. El Virreinato del Río de la Plata en concreto aquí se construye tarde. Es un escenario de desarrollo bastante tardío. En 1776 se crea el virreinato. Antes era prácticamente el patio trasero de América, donde había básicamente la actividad esencial era el contrabando. Y a partir del 78 se crea una suerte de reglamento que se llama libre comercio, reglamento del libre comercio. Contra lo que el nombre dice, en realidad no era el comercio libre, seguía siendo un comercio monopólico, pero se le llama de libre comercio porque supone la apertura de nuevos puertos, entre ellos el de Buenos Aires. Antes solamente se comerciaba con puertos muy específicos. Bueno, a partir de ahora se van a crear nuevos puertos, nuevas actividades, particularmente en Buenos Aires, que va a ser el motor del Virreinato del Río de la Plata. A partir de eso también, obviamente, conectada con la salida de la Plata de Potosí, ¿sí? Que también queda dentro del territorio de este virreinato nuevo, que es el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, en todo este escenario vamos a encontrar efectivamente una burguesía. ¿Dónde estaba la burguesía de Buenos Aires? Bueno, como dije antes, no la vamos a encontrar de una forma plena. Si uno espera el gerente de Peugeot instalado en Buenos Aires del 1800 en un pueblo con 40.000 habitantes, bueno, tiene las expectativas un poco altas. La burguesía la vamos a encontrar, sí, pero en el campo. Lo importante acá es que nosotros hicimos un estudio por el cual, digamos, logramos descubrir que había una clase burguesa instalada en la campaña de Buenos Aires. La campaña es el campo que circunda la ciudad de Buenos Aires, y que
básicamente acumula a partir de la explotación de trabajo asalariado. También secundariamente de esclavos, pero sobre todo de trabajo asalariado. Esa clase son lo que históricamente se le llamaron los hacendados de Buenos Aires. ¿Sí? Esa es la burguesía. Nosotros hicimos unas cuentas, con las cuentas descubrimos que bueno, explotan trabajo asalariado y acumulan. Y sobre la base de esa explotación está la ganancia. ¿Sí? Entonces es una clase explotadora. Esencialmente se cumple una cuestión, la explotación de trabajo asalariado. Y además acceden a medios de producción, que todavía no es tanto la tierra, siempre se piensa en la clase terrateniente poderosa en 1800, en realidad la tierra era bastante barata. En realidad lo que importaba era tener ganado, ¿sí? Lo que importaba era que habían clases sociales que tenían ganado, la burguesía, y a partir del ganado, que era lo que más valía, también tenía, digamos, accedía a mano de obra por la vía de la explotación. Bien, esto entonces es el escenario inicial de las relaciones capitalistas. Son los hacendados de Buenos Aires. Esta es la primera forma que adopta la burguesía argentina. Argentina en realidad, estoy adelantándome varios pasos, pero es el embrión de la burguesía argentina. Bien, pero si hablamos entonces de una clase que es embrionaria, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no es una clase que se ha desarrollado plenamente? ¿Por qué hablamos de una clase embrionaria? Bueno, embrionaria supone, sí, el germen de algo, pero ese germen, para desarrollarse, tiene que, digamos, liberarse de ciertos obstáculos. Uno de esos obstáculos ya los mencionamos, el monopolio. Por eso yo me tomé unos minutitos para hablar del monopolio. El monopolio es un obstáculo al desarrollo de la burguesía, digamos, de la campaña de Buenos Aires. ¿Por qué es un obstáculo? Y porque si esa burguesía tiene que vender un cuero al mercado internacional, por ejemplo, tendría que apelar necesariamente al monopolio. ¿Sí? Bueno, eso es un problema porque supone que el comerciante que le va a comprar el cuero al estanciero no le va a reconocer el conjunto de su valor. Entonces no puede valorizar sus cueros en esa coyuntura. Entonces el monopolio es un obstáculo. ¿Sí? No por nada, la primer clase, después lo vamos a ver mejor, contrarrevolucionaria, es la del comerciante monopolista. Ahora lo vamos a ver mejor eso. Luego también el problema de la tierra. La tierra en realidad yo dije que era barata, pero era barata también porque en una circunstancia Buenos Aires, si se hacen una idea, Buenos Aires no es lo que era hoy. Buenos Aires era la ciudad y poco más, llegaba hasta el río Salado y uno para de contar. En realidad, Buenos Aires era una ciudad mucho más chica, como dije antes, tenía 40.000 habitantes. ¿Sí? Los pueblos de la campaña y toda la expansión es muy posteriores. Bueno, con Martín Rodríguez, con Rosas, a partir de ahí empezamos a hablar de una expansión, digamos, gruesa de la campaña de Buenos Aires. Hasta entonces la campaña era una frontera relativamente abierta. Y por otra parte, la tierra era muy difícil de ser apropiada, había que saber controlarla. Pensemos en una sociedad en desarrollo que entra en conflicto, desarrollo digo material, que entra en conflicto también con otras sociedades del otro lado de la frontera que son de tipo indígena, ¿sí? Es decir, otras relaciones sociales que también uno puede decir, bueno, había ciertos intercambios, pero también había ciertos conflictos. El abuelo de Rosas, Clemente López Osornio, por ejemplo, era un estanciero que uno diría, bueno, debería ser un personaje poderosísimo de la campaña de Buenos Aires. En realidad murió en un malón, ¿sí? Y era uno de los mayores, de los que uno diría, los mayores terratenientes de la campaña. En realidad era un estanciero con una estancia relativamente grande, pero que dentro de todo no era tan importante. Es decir, en términos materiales, las estancias de mitad del siglo XIX son incomparables con lo que era esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta clase en realidad tiene un problema con el problema de la tierra. No se puede apropiar de toda la tierra porque sí. Hay un montón de problemas para poder apropiarse de la tierra. Amén de todo esto, no existe el alambrado. Recordemos todos estos problemas de principios del siglo XIX. Si no existe el alambrado, difícilmente también sea delimitable la tierra. Pero amén de eso, el problema también pasa porque la tierra no le pertenecía a ella, sino esencialmente al rey. Y las tierras que se quería apropiar
¿sí? Tenía que pedírselas, solicitárselas al rey. Y para hacerlo no podía ir a comprar, no es un mercado inmobiliario como el mercado capitalista. No, no, tenía que hacer un trámite muy costoso, apelar a la corona, y la corona, si la corona, digamos, aceptaba que efectivamente la persona que quería hacer, digamos, acceder a esa tierra era respetable, bueno, se la asignaba. Ahora, así todo no era una propiedad plena. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso impide que haya un mercado de tierras. ¿Sí? La tierra no se puede comprar y vender libremente. Lo que importa acá hay un contenido muy personalizado en esa transacción. Y como eso ocurre, bueno, es muy difícil que haya un mercado de medios de producción. ¿Sí? Otro problema, la proletarización. Había una escasez poblacional. Piensen que, digamos, si había que levantar cosecha, suponía ya prácticamente hacer una presión sobre el conjunto de la población de la campaña de Buenos Aires. Era muy difícil. Y por otra parte, también había un relativo acceso a otros recursos que impedían o ponían obstáculos al desarrollo de la clase obrera a nivel rural. ¿Sí? Es decir, hay ciertos problemas. ¿Sí? Por otra parte, esta clase social ni siquiera integra la cúspide del Estado. La mayoría adopta, digamos, accede a algún puesto secundario, eh, a veces incluso, digamos, renuncia. ¿Por qué renuncia? Y básicamente porque le va a llevar tiempo, le va a costar cierto dinero y lo va a distraer de sus tareas como, como administrando una estancia. Entonces, eso es una serie de problemas que siempre hay que tener en cuenta. Esta clase social no domina la sociedad. La burguesía en el siglo X, en 1800, no domina la sociedad. Tiene un montón de obstáculos para poder desarrollarse y por otro lado no domina el Estado. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esta clase social? Bueno, es una clase explotadora porque explota trabajo asalariado, pero es subalterna en tanto y en cuanto está supeditada a una clase dominante, a una sociedad con relaciones sociales dominantes, que es la sociedad feudal. Entonces, ahí tenemos una serie de cuestiones para analizar. Con todo, el origen de esta clase social tuvo algún nivel de acuerdo inicial con los comerciantes feudales. ¿Por qué? Y porque Buenos Aires en 1800, en 1700, por ejemplo, en 1770, como dije antes, era el patio trasero de la colonia. Y como era el patio trasero de la colonia, ya el hecho de que se haya construido el Virreinato del Río de la Plata y que se haya dictado el Reglamento de Libre Comercio que habilitaba el puerto de Buenos Aires, beneficiaba en cierto modo el desarrollo material. ¿Sí? O sea, le servía a la burguesía que hubiera cierto desarrollo material. Pero eso entra en contradicción en un momento. En el consulado es como algo así como un organismo corporativo que representa los intereses de los comerciantes. Estaban representados tanto los comerciantes monopolistas feudales como los comerciantes más ligados a la producción agraria. Ahí se va a dar un fuerte conflicto, muy fuerte conflicto entre los representantes de uno y otra clase social. De uno, los contrarrevolucionarios, por ejemplo, Martínez Alza o Diego de Agüero. Por el otro lado, vamos a tener, por ejemplo, a Belgrano. Entonces, pero en ese escenario inicialmente había algún tipo de acuerdo. 1776 estamos hablando. Cuando avanza el proceso histórico, eso se termina rompiendo. ¿Sí? Ese acuerdo, esa alianza, se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente el universo feudal era contradictorio al desarrollo de la burguesía como clase social. Todos esos reclamos económicos de los cuales, que los cuales estábamos mencionando, no tenían solución plena en el feudalismo. Entonces, ahí, cuando avanza el contexto histórico, ustedes ahora metámonos en el mundo, ¿qué pasaba en Europa? En 1789, todos sabemos, estalla la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es otra revolución burguesa en el marco de una época revolucionaria. Pensemos también en la independencia norteamericana. Pensemos incluso también en la Revolución Haitiana. ¿Sí? Son todas experiencias históricas que están ligadas a una época de revoluciones. Y eso tiene un impacto en el escenario europeo. En particular porque, obviamente, se extiende el capitalismo a nivel mundial. Y con la Revolución Francesa también se empieza a expandir en toda Europa, llegando a poner en un problema ahí a España, particularmente a España. España tiene, lo sintetizo rápidamente, España tiene una serie de relaciones más o menos complicadas. Tiene que aliarse a veces con Francia contra Inglaterra, a veces con Inglaterra contra Francia. El asunto es que la guerra siempre termina llevándola al colapso. ¿Sí?
entra como un círculo vicioso que lleva al colapso a la nación. Y eso supone a la vez un colapso del comercio monopolista, un colapso de las relaciones coloniales, y eso obviamente debilita fuertemente a España. Piensen luego que la batalla de Trafalgar, que luego lleva al bloqueo digamos, el bloqueo inglés, ¿no? Que Inglaterra luego trata de invadir lo que es el escenario de Buenos Aires. Bueno, todo eso se explica por un escenario complicado para España. Y eso es importante porque a partir de ahí, en ese contexto histórico, vamos a ver una burguesía ya con reclamos más revolucionarios. Si inicialmente le convenía tener una alianza con los comerciantes feudales, o los comerciantes monopolistas, es lo mismo, es un sinónimo, luego empezará a adoptar un programa más abiertamente revolucionario, más acorde a los intereses históricos de intereses históricos de la burguesía, es decir, más acorde a los intereses del desarrollo capitalista en Argentina. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de una burguesía más bien de tipo revolucionaria, con un programa revolucionario. Y ahí hablamos, por ejemplo, de Hipólito Vieites, hablamos de Belgrano, hablamos de los primeros periódicos a principios del siglo XIX, el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, luego el Correo de Comercio, eso bueno, se toca ya más con la Revolución, pero ahí hablamos de un programa, la Representación de Hacendados, que Moreno escribe para Defensa del Libre Comercio en 1809, es decir, son todos documentos, digo, donde se puede observar ese programa revolucionario. Y es una clase social que efectivamente está produciendo ideas. Hipólito Vieites es parte también de esta burguesía, está ligada a los negocios agrarios, además de que tiene su jabonería, etc. La familia Belgrano también. Saavedra, que luego va a dirigir el cuerpo de patricios y todos sabemos es quien preside la primera junta, también está ligado a los hacendados. Pueyrredón, digamos, son todos burgueses que empiezan a adoptar un programa revolucionario y en ese marco es donde también se producen los hechos históricos. Y es importante porque supone que lo que luego será la revolución tendrá un programa político. Hoy, por ejemplo, muchos historiadores dicen en realidad el programa no importaba tanto, el programa era, digamos, niegan la cualidad revolucionaria del programa político. En realidad eso, digamos, es equivocado, cualquier análisis más o menos serio del problema nos lleva a una conclusión según la cual podemos encontrar un programa revolucionario en todos estos periódicos que acabo de mencionar, pero lo que nos importa destacar es esto. Detrás del proceso histórico hay una producción de ideas, por eso es tan importante la producción de ideas. Y ahí hay una batalla que la burguesía dio y ganó, ¿sí? Eso es importante y nos adentra también en el universo ya del quiebre de las relaciones coloniales. ¿A qué me refiero con esto? Al desarrollo de un proceso revolucionario. ¿Cuándo efectivamente arranca entonces la revolución o el proceso revolucionario? Bueno, más o menos todos conocen lo que fue el proceso de las invasiones inglesas, pero las invasiones inglesas fueron un detonante, ¿sí? Un elemento central para la quiebra política del Estado. ¿Por qué? Porque con las invasiones inglesas quedó demostrada que el Estado no podía garantizar siquiera su propia defensa, la propia defensa de la ciudad de Buenos Aires. La defensa, de hecho, quedó en manos tanto de la burguesía como de los mismos comerciantes monopolistas que pudieran financiar, por decir una manera, la organización armada, y también de la población en general, que saquea los arsenales, ¿sí? Es decir, luego, obviamente, esa dirección queda en manos de Liniers, que será el comandante en armas, pero amén de todo eso, no importa. El problema es que lo importante es que la población en general, digamos, se arma, se organiza de manera armada para la defensa de Buenos Aires. Y eso marca la debilidad del Estado, porque el Estado no puede sostener de manera ordenada su propia defensa. ¿Y ahí qué ocurre? Bueno, más o menos siempre manejamos el dato de Sobremonte que escapa con las arcas, etcétera, etcétera. Bien, eso es un detalle importante, pero amén de todo eso,
lo importante es qué se desencadena en términos políticos. Lo que se desencadena entre 1806 y 1810 es un proceso histórico muy complicado. Muy complicado, muy convulsionado, más que complicado, convulsionado. Primero, como dije antes, gente armada es un problema para el orden del Estado. ¿Sí? Siempre y cuando entendamos que el Estado como la organización, el aparato de dominación política de una clase sobre otra. Bien, esa clase tendrá un problema si el Estado se encuentra ante una sociedad masivamente armada. Cuando acá hablamos de masivamente armada, pensemos en, por ejemplo, 10.000 personas con capacidad de armarse en una ciudad de 40.000 personas. ¿Sí? 40.000 habitantes tenía Buenos Aires. Bueno, 10.000 personas estaban en condiciones de armarse. Y esas 10.000 personas, 8.000 personas estaban efectivamente armados. Ese dato estadístico es importante porque estamos hablando de un cuarto de la población armada. ¿Sí? Y el Estado tenía una serie de inconvenientes ante un escenario semejante. Porque no podía ordenar, ¿sí? Una de las bases más importantes de la dominación política de una clase sobre otra. Bien, era un quiebre importantísimo para la dominación del Estado. Pero amén de todo eso, encontramos que en las milicias hay un fuerte desprecio por la jerarquía. Una serie de fuentes nos indican, incluso, cómo despreciaban la simbología, ¿sí? La simbología toda la simbología militar, toda la vestimenta del conjunto, digamos, de las jerarquías militares. Incluso luego se abren cabildos abiertos en donde no hay un respeto absoluto por la jerarquía. Incluso también hay más fuentes que señalan, por ejemplo, Saavedra hablando de cómo se votaba, la base miliciana votaba a sus propios líderes. ¿Sí? Eso es importante entenderlo porque habla también de esta convulsión. De hecho, a lo largo de todos estos 4 años pasan muchas cosas. Viene un emisario francés, en un momento trata de reunirse con Liniers, y Liniers cae en la cuenta de que no se puede reunir de manera secreta con él. Es interesante eso, ¿por qué? Porque todo el pueblo quería saber más o menos qué es lo que este emisario francés viene a conversar con Liniers. Digamos, es un conflicto, imagínense una gestión diplomática que se supone que debe ser absolutamente secreta, digamos, realizada ante las masas. Bueno, es un problema, ¿sí? Ante las masas, por lo menos ante los dirigentes de las milicias. Bien, entre todas esas milicias, destacamos una en particular, destacamos varias, pero hay una en particular que me parece que por lo menos merece cierto renombre, que es el cuerpo de patricios. El cuerpo de patricios va a ser lo que luego uno podría caracterizar como un partido revolucionario. Es la dirección en manos, es un cuerpo importantísimo de miliciano, pero que en particular tiene la dirección del Paterberg, la dirección del proceso, ¿sí? Del proceso histórico, del proceso de la toma del poder. Fíjense esto, el conjunto de la dirección del cuerpo de patricios está esencialmente en manos de hacendados. En manos de hacendados. Por ejemplo, Saavedra, como dije antes, es hacendado. Vieites, que integra la dirección, es hacendado. Es decir, hay un montón de personajes que nosotros lo destacamos en un libro que se llama Hacendados en Armas. No sé si no está agotado, pero yo lo recomiendo. Es de Fabián Harari, donde señalamos este detalle importante. Realizamos el conjunto de la composición social del cuerpo de patricios y llegamos a la cuenta, bueno, está compuesto esencialmente de burgueses, hacendados agrarios. Eso es importante porque nos demuestra que esta clase social es la que está en la dirección de un cuerpo político-militar que luego será el que lleve las riendas de este proceso. Ahora bien, a todo esto, en 1806-1807, luego entre la primera y segunda invasión y luego de la segunda invasión, hay 2 cabildos abiertos muy importantes. En uno se proclama que Liniers sea comandante en armas. En el segundo, ¿sí? Cuando, digamos, termina la segunda invasión inglesa, se destituye a Sobremonte y se proclama a Liniers como virrey ya, ¿sí?
¿sí? Eso es un detalle importante, quiero decir. ¿Por qué? Porque un virrey siempre era elegido por la metrópoli, ¿sí? No era elegido por el pueblo de Buenos Aires en un cabildo abierto ni nada por el estilo. Y cuando hablamos de cabildo abierto no estamos hablando de una proclamación pacífica, estamos hablando de milicias organizadas, como dije antes, de forma armada, yendo a reclamar la destitución del virrey. Obviamente, imagínense el escenario, es un escenario conflictivo, problemático en tanto y en cuanto hablamos de gente armada en la calle, etcétera, etcétera. Ese era el contexto. Y en ese contexto se destituye un virrey y se pone otro. Eso es toda una novedad histórica, porque, como insisto, esto antes era, gestionado directamente por la metrópoli. Con todo, ¿qué lugar tiene tiene el virrey Liniers en este contexto? Bueno, Liniers no es tanto un revolucionario. Siempre se habla del virrey que por ahí era un agente de Napoleón o cosas por el estilo. En realidad, el virrey Liniers tenía como función en este momento histórico el reordenamiento del Estado sobre la base de una sociedad que, como dije antes, estaba, convulsionada. Incluso a medida que va avanzando el proceso, esa sociedad convulsionada se va polarizando cada vez más. Por un lado hablamos del cuerpo de patricios, pero también vamos a hablar de milicias abiertamente contrarrevolucionarias. En ese escenario, en un escenario que tiene estas características, Liniers va a asumir como un personaje que va a mediar en un empate social, por decirlo de una manera. ¿Qué significa esto? Que va a tratar de reorganizar, el poder del Estado, desarmar a las milicias, lo cual supone desarmar la base del poder de las milicias, y reconstruir, como digo, el poder de fuego del Estado. Es decir, la función de Liniers es la restitución de la dominación de una clase social, ¿sí? La clase dominante. Es decir, Liniers no era un agente revolucionario burgués, al contrario, era un agente del orden del rey. Pese a cómo haya llegado al poder, eso ya más o menos lo relatamos. Pero Liniers termina siendo un agente contrarrevolucionario. No es casualidad que luego de la revolución, cuando comienza a tomar sus primeras medidas de expansión, ¿cuál es una de las medidas más drásticas que toma? El fusilamiento de Liniers, ¿sí? No es casualidad. Entonces, eso como primera cuestión. Ahora bien, avanzado el proceso, llegamos a 1808, en Europa pasan muchas cosas, la revolución se sigue expandiendo y en particular llega a la metrópoli. Vamos a tener las invasiones en España, que terminan con un proceso de abdicaciones, no voy a dar mucho detalle de eso en este momento, pero que lleva a efectivamente, la creación luego de una Junta Central de Sevilla que va a reemplazar el poder del cautivo Fernando VII. ¿Sí? Es una junta que arma el pueblo, que se rebela contra las autoridades francesas, que había quedado en manos de José Bonaparte, y que efectivamente era un momento, era una autoridad que estaba muy cuestionada por el pueblo español. Y a partir de ahí se empiezan a gestar sus propias autoridades, sus propias juntas, que luego se van a centralizar en una gran junta, que es la Junta Central de Sevilla. Bien, ¿cuál es la respuesta que hay de todo esto en América? Bueno, en América uno siempre piensa, la Junta siempre piensa en la primera Junta. En realidad, previamente hubieron otras juntas. Primero, la Junta de Montevideo. La Junta de Montevideo es una junta que va a durar hasta julio de 1809, y es una junta que se declara contrarrevolucionaria. Bueno, no lo dice con esos términos, se declara leal a la Junta Central de Sevilla. Y luego en Buenos Aires también va a ocurrir que va a haber un intento de golpe del partido contrarrevolucionario contra Liniers. Fíjense qué interesante, contra Liniers, a pesar de que Liniers intentaba reordenar el cauce político. Intenta, decía el partido contrarrevolucionario, un golpe para apropiarse, del escenario político armando una junta que también tendría características contrarrevolucionarias. Esto es en 1809, más precisamente el 1 de enero. Eso termina siendo desbaratado, fracasa. Y fracasa porque el cuerpo de patricios
en este escenario, considera que le corresponde sostener a Liniers, o le conviene más que le corresponde, le conviene sostener a Liniers. ¿Sí? Y ese es el escenario en el cual ahí terminan efectivamente de tener una primera derrota la contrarrevolución, una derrota fuerte. No va a ser la derrota definitiva, pero es una derrota fuerte. Bien. Después también en América hay otras juntas, la Junta de la Paz y la de Chuquisaca. Son dos juntas que también fracasan, son liquidadas, pero que son expresiones revolucionarias en un escenario de convulsión del reino, ¿se entiende? Es decir, de la crisis terminal del reino. Con todo, la Junta Central de Sevilla intenta, intenta resolver el problema. ¿Cómo? Bueno, reemplaza a Liniers con un nuevo virrey que envía en 1809, que es Cisneros. ¿Sí? Cisneros lo que intenta obviamente es poner orden, ¿sí? Pero se encuentra con un escenario absolutamente convulsionado, como dije antes, no solamente ya convulsionado, sino polarizado. Lo que importa aquí es que además esa polarización es cada vez más clara. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que tenemos es un virrey que lo que intenta hacer es, disolver el poder revolucionario. ¿Sí? Pero en algunas cartas señala, no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad está polarizada. ¿Sí? Y por otro lado también nos encontramos a los revolucionarios que estaban debatiendo en ese momento concreto una serie de cuestiones. Por ejemplo, si lo recibían o no. Algunos eran partidarios de decir, no lo recibimos. Es más, nos corresponde ahora, es el momento para hacernos del poder. Bueno, eso fue un debate también en el Partido Revolucionario. Bueno, fíjense qué conflictiva era la sociedad como para que Cisneros pudiera poner un orden. ¿Sí? A todo esto, en el medio, esto es un detalle que quizá me olvidaba de mencionar, pero que a mí siempre me resultó muy interesante, en el medio nos encontramos con Pueyrredón. Pueyrredón, que siempre es más reconocido por un gobierno posterior, que es el directorio. En realidad Pueyrredón también es un revolucionario y tuvo una actividad revolucionaria muy interesante en estos años. Cuando terminó las invasiones inglesas, la segunda invasión, fue enviado como diplomático a España. Y en España, en lugar de uno decir, bueno, claro, se cruza con la caída del rey en 1808, ¿sí? Con las invasiones napoleónicas en 1808, y es un escenario complicado. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le es leal Pueyrredón en 1808? ¿Al rey cautivo? En absoluto. Empieza a tratar de gestionar relaciones de tipo comercial con los ingleses a través de un tercero. ¿Para qué? Para que pudiera tener ciertas ventajas comerciales rompiendo con el monopolio español y rompiendo con la autoridad del rey. Es muy interesante eso porque hay muchos historiadores hoy que dicen, por ejemplo, que la revolución no era en realidad revolucionaria, que la revolución no quería originalmente la independencia, que eso fue prácticamente producto luego de las circunstancias. En realidad, en 1808 vemos un revolucionario que está llevando a cabo una gestión diplomática y que, atenta contra la autoridad del rey. De hecho, cuando vuelve de América, lo persiguen todos los contrarrevolucionarios. El Lío, que es la autoridad de la Junta de Montevideo, lo entrega Martín de Álzaga acá en Buenos Aires, y luego Cisneros también lo quiere preso. Así que fíjense, cómo era la caracterización política de esta circunstancia histórica. Bien, importante entonces. Aquí lo que queríamos desarrollar era esto en particular. Vemos una sociedad absolutamente convulsionada. Otras cuestiones que también son muy indicativas de el problema de la revolución. Es el carlotismo. Carlota Joaquina de Borbón, perteneciente a la familia de los Borbones, estaba casada también con el rey de Portugal, se habían instalado en América
¿Y qué hacen algún grupito de revolucionarios? Bueno, negocia con ella. Y negocia porque dice, bueno, quizá una persona mal pensada diría, bueno, en realidad le están entregando la corona, le importa. Bueno, en realidad nada de todo eso. Los revolucionarios negocian con ella porque quieren una cierta protección, a cambio de también ciertas libertades. ¿Sí? ¿Qué necesitan, por ejemplo? ¿Qué es lo que quieren en estas gestiones? Y quieren que, por ejemplo, todo el desarrollo de una serie de recursos económicos quede en manos de los propios revolucionarios. ¿Sí? Quieren una serie de protecciones de cara a una posible reconquista o escenario peligroso para de cara a la contrarrevolución. De hecho, no se equivocaban, porque piensen que, como dije antes, en 1809, en Buenos Aires, la contrarrevolución da un golpe. O sea, no le pifiaban a la caracterización. Bueno, empiezan a generar, digamos, un montón de gestiones diplomáticas orientadas a esto, a romper el vínculo metropolitano. Obviamente de formas más encubiertas, pero está claro que apuntan en ese sentido. Hay una clara intención de la ruptura, no de un vínculo metropolitano, obviamente, no únicamente pensando en la liberación de España, sino la liberación respecto del feudalismo español. Eso es lo que nos interesa señalar. ¿Y cuándo se termina de resolver esto? Más o menos. Bueno, la semana de mayo. La semana de mayo, ustedes saben, obviamente culmina en 25 de mayo, estaba ya precedida por una serie de debates en torno al comercio libre, monopolio, en particular con lo que es la representación de hacendados de Moreno, pero también, obviamente, está desatada por algo que también ocurre en la metrópoli, que es la caída de la Junta Central de Sevilla y el reemplazo de esta junta por una nueva autoridad, sin demasiada autoridad, que se llamaba el Consejo de Regencia, ¿sí? De Cádiz. ¿Y qué ocurre entonces en Buenos Aires? Bueno, en mayo terminan respondiendo con una nueva exigencia, un cabildo abierto, que es interesante porque en la biografía de Saavedra señalan cómo tiene que ser Cisneros el que recurre a ellos para preguntarles qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Eso es interesante porque hay un reconocimiento del virrey que el poder, digamos, de fuego no lo tiene él, sino que lo tienen las milicias. Entonces apela a los Saavedra y compañía a tratar de ver qué es lo que van a hacer. Luego se intenta acomodar porque se arma una junta y hacen trampa a los contrarrevolucionarios, por decir de una manera muy sencilla, tratando de introducir a Cisneros en esa primera junta gubernativa. Pero el 25 de mayo, un nuevo cabildo abierto termina, digamos, deponiendo a Liniers, a Cisneros de la Junta Provisional Gubernativa, y ahí se configura lo que todos conocemos como Primera Junta. Ahora, lo importante de esta semana, que muchas veces queda un poco oscurecido, es que el armado de esta primera junta no estuvo exenta de violencia. De la presión de las milicias. Ustedes van a ver en la bibliografía, que es un libro que se llama ¿Qué fue la Revolución de Mayo? Bueno, yo soy el autor. Van a encontrar que, lo que termina ocurriendo a través de ciertas fuentes, lo que se termina viendo a través de ciertas fuentes, es que hay una fuerte presión de los dirigentes milicianos. Van a tener una locución de Beruti que ingresa golpeando la puerta y diciendo: tengo a la gente afuera, ustedes hagan lo que quieran, pero yo después no respondo por lo que la gente haga. ¿Sí? No lo quiero leer ahora porque si no es un embole, pero lo importante acá es que la locución de Beruti demuestra que efectivamente hay un juego de presiones con un montón de milicias armadas afuera. ¿Sí? Afuera esperando saber el momento de actuar, esperando la orden para actuar. Es importante eso porque demuestra nuevamente qué tan convulsionada estaba la sociedad, cómo se había abierto ya un proceso revolucionario. Y este es un momento prácticamente de insurrección crítica. ¿Sí? Es decir, es el momento en el cual ya el poder queda en manos de la burguesía, que dirigía ese cuerpo de patricios, como dije antes,
y que ahora empieza ya a dirigir los destinos de un nuevo Estado revolucionario. Es un nuevo poder revolucionario en manos de una nueva clase social. ¿Sí? Entonces, eso es la Semana de Mayo, es el momento, el punto de llegada de las invasiones, digamos, de la apertura de un proceso revolucionario, que lo habíamos datado con, más o menos, la apertura de las invasiones inglesas, que a su vez se enmarcaba en una gran época revolucionaria, que son las revoluciones burguesas. Pero además, en 1810, también es un punto de partida, porque en realidad la revolución digamos, apenas acaba de comenzar. ¿Sí? Es el primer puntapié inicial de un proceso más largo. Lo que tenemos ahora es un nuevo poder que va a desarrollar nuevas tareas. ¿Sí? Entonces, yo por ahora me quiero detener acá, quiero dar lugar a una primera ronda de comentarios, aquellos que estén interesados en comentarios, preguntas, inquietudes, y luego sí continuar con la segunda parte de la clase. Así que espero ahí las preguntas. Bueno, 117 comentarios. A ver. Bueno, primero pregunta Oriana Bongiovanni si sería correcto hablar de Liniers como una especie de conciliador de clases. Sería más bien correcto hablar de Liniers como un agente bonapartista, pero bonapartista no de Napoleón, sino bonapartista de Luis Bonaparte, ¿sí? Del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Es una acepción es una acepción en realidad que surge posteriormente, pero ¿cuál es la lógica? Justamente esto. Alguien que arbitra ante fuerzas en pugna, fuerzas en conflicto, y que, digamos, su función termina siendo reordenar el poder de esa clase social a través del reordenamiento del poder del Estado. Esa me parece que sería la terminología más correcta. Bueno, acá se me mueve mucho con las preguntas. Dice Ariel Pucci, hola, ¿podrías detallar un poco más el accionar de Pueyrredón? Bueno, sí, Pueyrredón, previo a todo esto, también había organizado el cuerpo de húsares de sus propios recursos. De hecho, algo que también hace en su viaje diplomático es enviar una proclama, digamos, sediciosa a ese cuerpo de húsares, y lo que intenta organizar es, como decía antes, una gestión completamente revolucionaria en un contexto donde lo que estaba en cuestión era el poder del rey. ¿Sí? Y cuando dije que volvía y era tratado de ser apresado. No solamente yo hablé de Lío, hablé de Martín de Álzaga y hablé de Cisneros luego, pero en realidad también estaba muy, digamos, involucrado en la búsqueda y apresamiento de Pueyrredón un diplomático español, diplomático digamos, que respondía al rey de España, que era el marqués de Caseirujo, que va a estar instalado en Río de Janeiro. Toda la correspondencia indica claramente, hay una compilación muy interesante que se llama Mayo Documental, demuestra claramente cómo Pueyrredón es un agente, digamos, de la revolución, y lo tienen categorizado de tal manera. Hasta hay un relato muy interesante que es un identikit. Yo te recomiendo una nota nuestra que se llama Peligroso y de ideas depravadas, porque así lo caracterizaban a Pueyrredón, que está en el Aromo, y bueno, te recomiendo que te fijes ahí en todo caso si querés más detalles, además de los que te pasé por acá. Bueno, sigamos. Evelyn Levy pregunta si se producen cambios en la formación económica social a partir de esta revolución. Sí, nos vamos a meter ahora con eso. Yo por ahora me quise meter en el proceso político. Ahora nos vamos a meter un poco eso y seguramente lo van a terminar de ver la clase que viene con Fabián Arari. Bueno, ya hay un proceso, pregunta Claudio, ya hay un proceso embrionario de acumulación originaria cuando la burguesía llega al poder. Sí, hay un primer proceso de acumulación, pero en realidad, digamos, justamente con los resortes del poder político del Estado va a continuar este proceso sobre la base, digamos, de tener el poder del Estado, desarrollar todas las tareas de la revolución. Pero bueno, hay algo de eso. Bueno, perdónenme, pero los comentarios a medida que salen se cambian mucho, entonces no llego a leer todos.
El feudalismo, pregunta Mandrés Prisuk. Según su opinión, ¿el feudalismo termina o se reconfigura? Hoy en las regiones de nuestro país, sobre todo en el norte, se sigue hablando de feudalismo, de neofeudalismo. Bueno, esa pregunta es muy interesante. El feudalismo, categóricamente te digo, se termina, ¿sí? Es decir, las transformaciones que se van a desarrollar en todo el espacio nacional van a dar por tierra esas relaciones de tipo feudal. Y luego en todo caso lo verán con las clases del siglo XX, pero muchas veces lo que se caracteriza como relaciones de tipo feudal, en el norte en particular, que es justamente donde muchas veces se habla de campesinos o de señores feudales, de los feudos de las provincias, etcétera, etcétera, en realidad no reconocen el carácter capitalista que hay detrás de esas relaciones sociales. Eh, Hay que hacer siempre un análisis más concreto. Yo te propongo muchas lecturas, en todo caso después te paso muchas lecturas del Aromo que apuntan en ese sentido. Bueno, ¿por qué fue revolución? Pregunta Gonzalo Vargas. Bueno, la revolución es una revolución, dijimos, burguesa, y es una revolución también porque a partir de la toma del poder político del Estado se van a desarrollar una serie de transformaciones. La totalidad de esas transformaciones no las vamos a completar hoy. Las vamos a ver en su totalidad complementados con la clase de Harari, que va a estar que va a ser la clase que viene. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a tener de balance? El desarrollo y la construcción de un capitalismo donde la burguesía va a ser una clase hegemónica. Hasta ahora venimos diciendo que la burguesía es una clase embrionaria, explotadora y subalterna. No es dominante de este espacio. Eso va a cambiar con la revolución. La revolución transforma las relaciones sociales de producción. Bueno, ¿cómo impactó en las otras provincias lo que pasaba en Buenos Aires? Ahora lo vamos a ver. Eso ya denme un ratito y lo vamos a ver. Yo siendo profe de historia sé que la Revolución de Mayo fue un proceso político contradictorio. Se buscaba una separación de España, pero se jugó en... Eso es... Bueno, perdón. Pregunta Eliana Salpietro algo vinculado al problema de la máscara de Fernando. Ahora lo vamos a ver eso. Todas estas cuestiones son problemas ligados a qué va a ser la revolución en el poder y es la segunda parte de esta clase. Bien. Usted trató un artículo junto a Fabián Arari, Razones de pobres los explotados en la revolución burguesa. ¿Podría referirse de qué manera procedieron las clases explotadas, es decir, la población de peones asalariados, esclavos, campesinos, etcétera? ¿Qué papel cumplen en esa revolución y cómo se relacionan con la clase que direcciona la revolución? Bueno, buena pregunta. Apunta justamente a cuál es el papel de los explotados en la revolución. Es muy interesante porque hay mucho para discutir al respecto. Obviamente con la formación de la organización de las milicias estamos hablando de la introducción en el escenario de estas clases explotadas como clases que también forman parte de las milicias. Ahí lo que vamos a ver de todas maneras es que, y ahí creo que es lo que hablas vos del artículo Razones de Pobres, justamente el asunto es que las clases explotadas intervienen, ¿sí?, en una alianza con estas clases que pujan por el poder del Estado, que en realidad el análisis del texto que vos decís apunta más que nada ya con la revolución en el poder. Es un análisis más bien de los años tardíos de la década revolucionaria. Pero justamente buscan una fracción burguesa, lo que quiero decir es, estas clases explotadas buscan una fracción de intereses más inmediatos, ¿sí? Intereses concretos. Y en ese artículo justamente discutíamos con Gabriel Di Meglio, la visión que, bueno, más o menos lo deben conocer por Canal Encuentro, en donde básicamente se señala que las masas intervienen o por amor a la patria en un sentido premoderno, o bien por, digamos, también algunas cualidades que tuviera algún otro líder. O sea, si uno lee la conclusión del libro, básicamente versa sobre eso. En realidad queda bastante claro que el problema es que fracción burguesa le pueda garantizar el sostén material, le pueda pagar el salario, pero además le pueda defender la posibilidad de ser un miliciano. El miliciano, esto yo no lo expliqué, pero por ahí conviene que lo explique, el miliciano es diferente al quien está en un ejército de línea. ¿Sí? El miliciano no va a la guerra, no es ni profesional, ni es destinado al frente de batalla en el norte, por ejemplo, en el Alto Perú. No, el miliciano en realidad vive en su lugar de
de trabajo, digamos, se sigue sosteniendo donde vive, ¿sí? Y a partir de ahí se organiza, se arma, es justamente por eso es el miliciano que se organiza por la defensa de Buenos Aires, pero justamente reniega de ser destinado a el acuartelamiento, digamos, que no responda a poder sostenerse en su ámbito de residencia. Entonces, digamos, la condición de miliciano también es un elemento a defender. Entonces, en esa coyuntura política, lo que buscan es una u otra alianza que mejor pueda representar los intereses más inmediatos y concretos. En tanto y en cuanto hablamos de explotados, estos intereses materiales y concretos son intereses más bien o secundarios de clase, ¿sí? Si hablamos del embrión en algún lado, de un embrión de una clase obrera, que eso no sé si lo vamos a poder ver hoy, pero estamos hablando de una clase social que todavía no se terminó de desarrollar. Pero amén de todo eso, los intereses son estos, son intereses concretos, inmediatos, de sostener, subsistir en su lugar de residencia, ¿sí? Quien mejor pueda garantizarle eso, bueno, seguirá detrás de una u otra alianza burguesa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No hay necesariamente, no portan los intereses históricos de la clase obrera ni nada por el estilo. Tienen esta limitación. Con todo, uno tiene que reconocer esos elementos materiales que suponen la base de los intereses de estas clases explotadas. A ver, bueno, vamos con dos más. Disculpen que no podamos resolver todas las preguntas, son un montón. Agradezco enormemente el interés. En todo caso, después damos otra ronda de preguntas y bueno, trataremos de resolver las que podamos. Bien. Pablo Javier Coronel pregunta, ¿por qué algunos historiadores niegan la existencia de burguesía en la colonia pre-revolución? A ver, hay muchos historiadores que no sé bien, digamos, calculo que se refiere a los historiadores más académicos. Hay mucha confusión en torno al concepto de burguesía. Como dije antes, muchas veces se piensa que la burguesía tiene que estar plenamente desarrollada, si no, no es burguesía. Si no tiene una fábrica, emplea a todos obreros de overol azul, no es burguesía. En realidad no es así. No es así. La burguesía tiene un momento histórico. Cualquier estudio serio del desarrollo y la transición del feudalismo al capitalismo demuestra que las formas embrionarias de la burguesía se pueden datar en un contexto de tipo feudal, ¿sí? Y son clases sociales que usualmente las encontramos en el campo. Pensemos en Francia, hablamos de los coqs de village, los gallos de aldea, que acumulan, que explotan trabajo asalariado. Y del mismo modo pensemos en Inglaterra, el yeoman inglés, ¿sí? Que es la base del New Model Army. Es decir, hay un montón también digo, es la base del New Model Army, que es de la Revolución Inglesa, ¿no? Es decir, en los contextos de transición donde todavía el capitalismo puja por desarrollarse, la forma embrionaria es esta. No vamos a tener una forma plena de capitalismo. Si no, la revolución no tendría mayor sentido. Eso habla mucho de una incomprensión teórica de los actuales académicos que dominan los institutos académicos en Argentina y que son los que son responsables de la producción de libros, de la producción de ideología, de la producción en el canal Encuentro. Bueno, digamos, todo eso, digamos, es un cóctel de, yo creo, desconocimiento por un lado de cómo opera, digamos, el desarrollo de clases en la transición del feudalismo al capitalismo y del concepto de revoluciones burguesas, ¿sí? Hay mucho, creo, desconocimiento en torno a eso. Bueno. Bien. Vamos entonces a continuar porque, bueno, se va a hacer muy largo y son 4, 5 y 20. Vamos entonces con lo que es la revolución en el poder. Nosotros vimos el proceso por el cual, digamos, una burguesía se hace, digamos, cargo del poder del Estado. Bien. ¿Cuáles son sus primeras tareas? Es decir, yo dije, porque alguien me lo preguntó, si alguien me había preguntado si la revolución terminaba con el feudalismo. Yo dije que sí. ¿Y
que se transformaba las relaciones sociales, etc. Yo dije que sí, categóricamente que sí. Ahora lo vamos a ver en los primeros 10 años, digamos, la construcción del capitalismo. La vamos a ver en 1820 y uno por ahí se va a quedar con, digamos, tiene la expectativa de nuevamente muy alta. ¿Por qué? Porque es una tarea que en realidad se mide en el largo plazo. La burguesía tiene una serie de tareas. Yo más o menos dije algunas. El desarrollo del comercio de tipo capitalista, la proletarización de la fuerza de trabajo, el desarrollo de un mercado de tierras. Es decir, hay un montón de tareas que son tareas de una clase social como la burguesía. Sin embargo, en estos primeros 10 años estamos muy condicionados por un elemento que es el elemento central, que es la contrarrevolución. Si bien estamos hablando de que se hizo cargo del poder del Estado en Buenos Aires, la contrarrevolución sigue viva, ¿sí? Pensemos en Lima. En Lima está el virrey Abascal, por ahí no tan conocido de nombre, pero era el virrey, que era el virreinato del Perú. Pensemos en Montevideo, que es peor todavía porque es más cerca, donde luego hay hablamos de justamente la Junta de Montevideo, pero luego va a haber un virrey, que es el Lío, que el gobernador de Montevideo se nombra virrey y es leal al Consejo de Regencia de Cádiz, ¿sí? Luego con la batalla de Rancagua también la contrarrevolución se expande a Chile. Y luego, cuando vuelve Fernando VII en 1814 y cuando se termina de configurar toda una alianza a nivel europeo de monarquías, lo que es la Santa Alianza, se termina, digamos, potenciando la posibilidad de un peligro de una reconquista. Entonces, la contrarrevolución no es un problema que se resuelve de la noche para la mañana, ¿sí? Incluso en Buenos Aires, terminar de resolver ese problema tomó un tiempo. Tomaron por lo menos 2 años, ¿sí? Es decir, se hicieron cargo del poder del Estado, pero lo primero que tuvieron que hacer fue proteger ese poder de cara al problema contrarrevolucionario. Es decir, la primera tarea de la revolución es resolver la contrarrevolución. Una cuestión interesante. Y ahí lo que primero vamos a tener es el problema de la expansión geográfica y la expansión del poder de la revolución, del ámbito de influencia del poder revolucionario que reside en Buenos Aires. En particular porque todo el proceso histórico en estos primeros 10 años está condicionado por el hecho de que hay que gastar en el ejército, en las campañas militares. Es decir, no se puede esperar la transformación plena, el desarrollo pleno capitalista, cuando en realidad el problema más urgente es financiar un ejército, ¿sí? Y ahí tenemos varias campañas. Por un lado, la campaña norte. Por un lado decía la campaña norte. Previo paso por Córdoba, Salta, el Alto Perú, tenía que llegar hasta Lima, donde estaba Abascal, ¿sí? Además, también en el medio consideramos una cuestión importante. El Alto Perú tiene minas de plata. Es un recurso importante que conviene que esté dentro de la esfera del poder revolucionario. Eso se intenta y se pierde sistemáticamente, por lo menos, ¿no? Diría en 3 ocasiones se pierde. Primero es el avance con Castelli, ¿sí? Que pierde en Huaki. Luego el avance, la derrota de Belgrano en Vilcapugio de Ayohuma en 1813. Y la de Sipe, cuando el ejército ya estaba en manos de Rondó, en 1815. Son 3 momentos muy importantes, muy importantes, que hablan de un escenario muy difícil, muy adverso. El Alto Perú era muy difícil de conquistar, ya sea por cuestiones de tipo geográficas, porque era muy difícil hacerse de aliados. Piensen que Castelli, cuando hace esta proclama en Tiahuanaco que, digamos, libera el tributo indígena y los servicios indígenas, y lo que está buscando son aliados, ¿sí? Es un contexto muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que lo que se busca es ganar apoyo. Ese apoyo es relativo y no se puede terminar de avanzar. Bien,
El plan de San Martín, más o menos lo manejan, calculo que es el tema de la campaña de los Andes, es resolver el problema por la vía de cruzar los Andes y luego por mar llegar a Lima y además sostenerlo con una guerrilla que no demandara demasiados recursos el frente en el norte. Y ahí estamos hablando de Güemes. ¿Sí? Bien, eso entonces fue un elemento. La campaña de los Andes demandó una cantidad de riqueza enorme. Por decir una cosa, en 1817 se gastaron 1,000,000 y pico de pesos, que para la época piensen que en 10 años se suele hablar de alrededor, si no me equivoco, de 10 millones de pesos, un décimo se gastaron en un año solo para una campaña sola. Piensen en el resto de todas las campañas. ¿Sí? Fue una erogación de tipo monstruosa que sostuvo justamente en ese momento el directorio de Pueyrredón. Bien, luego también estaba la ruta de Paraguay. ¿Sí? Paraguay piensa que produce tabaco, es una región interesante para la producción capitalista. Y por otra parte también podía servir para acceder al Alto Perú. ¿Sí? En términos geográficos era una ruta estratégica importante. Eso también se pierde, no se logra conquistar, que esta la batalla de Tacuarí es otra derrota para la revolución. Y luego la banda oriental. La banda oriental, como dije antes, es leal al Consejo de Regencia de Cádiz. Entonces empieza ya una guerra que dura muchos años. En 1814 Buenos Aires recupera la banda oriental. En este momento, digamos, en todos estos años lo que ocurrió fue un sitio a Montevideo. Montevideo se ve sitiada y hay un problema. ¿Por qué? Porque si bien la tienen sitiada, a la vez las fuerzas realistas bloquean el puerto de Buenos Aires y a la vez sostener a Montevideo por mar más o menos se puede sostener. O sea, el sitio era difícil, no era algo tan sencillo. Para el sitio se había buscado alianzas en la burguesía oriental, en particular con Artigas, y Artigas a su vez con el resto de la campaña. Una serie de cuestiones también ligadas a que del otro lado de la banda oriental está Portugal, bueno, que en ese momento era Portugal, abre la posibilidad de un tratado. ¿Sí? Portugal, por ejemplo, intenta ingresar y, digamos, hacerse del territorio. Eso es importante, ¿por qué? Porque todo lo que vamos a ver después en lo que tenga que ver con la banda oriental está íntimamente relacionado con el problema portugués. ¿Sí? El problema en realidad para la revolución es qué va a pasar con Portugal. Cuando Portugal intenta avanzar, bueno, hubo que hacer algún tratado, una serie de tratados que terminan, digamos, poniéndole un coto. En 1812, el tratado Radmacher-Herrera termina finalmente diciendo, bueno, hasta acá llegaste. Eso luego lo van a violar en 1816. Pero lo interesante es que en la puja por la recuperación, por la conquista de la banda oriental, estaba no solamente la contrarrevolución, sino también Portugal. ¿Sí? Entonces, luego en 1814, Buenos Aires, con el apoyo de la flota de Brown, que la financiaba un inglés, que era Guillermo White, logra recuperar Montevideo, luego Alvear ingresa por tierra y ahí se recupera del todo Montevideo, pero tiene un problema, que es que Artigas al mismo tiempo había empezado a reconstituir su fuerza, ya no para, digamos, ya no en la discusión con la contrarrevolución, sino en la competencia con Buenos Aires. Pero eso todavía no me quiero meter porque es otro problema que después lo quiero profundizar. Pero en concreto, a ver, en el escenario de las campañas, ¿le fue mal a la revolución? Y si uno supone que la revolución implica apropiarse de todo el territorio americano, y bueno, insisto, tendrá la expectativa muy alta. En realidad, a la revolución le fue bastante bien. Lo que pasa es que con los límites que supone, digamos, la cantidad de recursos que uno tiene, la dificultad de los escenarios y la posibilidad de o no de establecer ciertas alianzas. Pero el problema es que la revolución, si uno se pone en estricto, ganó Córdoba, ganó Salta, ganó Tucumán, ganó Jujuy, San Juan, La Rioja, San Luis, Catamarca, ¿sí? Digamos, ganó.
hay un punto donde ganó. Incluso, bueno, Corrientes y Santa Fe quedan dentro de la órbita revolucionaria. Perdió el Alto Perú, perdió Paraguay. Eran estratégicamente importantes inicialmente. Bueno, sí, eran estratégicamente importantes. Pero bueno, digamos, el problema es el grado de posibilidad de apropiarse de un territorio. La banda oriental la recuperó. Está bien, luego la perdió a manos de Artigas. Y luego veremos qué conflicto hubo con Portugal. Pero son escenarios, digamos, que se abren a partir del juego político entre las burguesías regionales. Con todo, la contrarrevolución quedó en ese aspecto, digamos, sin un territorio importante, por lo menos en esta parte del sur en el Río de la Plata. ¿Sí? Eso es importante. Pensemos que tener al poder contrarrevolucionario en Uruguay, en la banda oriental, del otro lado del río, es un peligro inminente. Bueno, luego, cuando vuelve Fernando VII, 1814, 1815, se habla de que en cualquier momento viene con la Reconquista. Y sin embargo, no, bueno, intentaron hacerlo, pero una tropa que envían, luego se termina, una flota, perdón, que envían, luego se termina desviando porque Buenos Aires recupera la banda oriental, a cargo de Pablo Morillo. Y luego, en 1820, por un problema, que es una conspiración de Riego, se llama la conspiración de Riego, digamos, un hecho que transcurre en la metrópoli, no me quiero profundizar en eso, pero se termina, digamos, liquidando las posibilidades de una reconquista por parte de Fernando VII. En conclusión, se recupera mucho territorio. La revolución logra desarrollarse, expandirse y quedarse con bastante territorio. Bien. Las tareas económicas, digamos, ¿qué llega a ser la revolución y qué no? De todo lo que habíamos dicho previamente. Bueno, por un lado, disuelve el monopolio. Cualquiera que más o menos tenga una noción de cómo obstaculizar el monopolio de la burguesía, lo sabrá valorar. Hay quienes dicen que la revolución en realidad no estaba motivada por el comercio libre, porque en 1809 Cisneros había proclamado un reglamento que es el comercio con neutrales. Que más los estudiosos del tema saben que el comercio con neutrales no es el comercio libre, hay un montón de limitaciones. Bueno, pero ¿cuándo entonces se termina de resolver ese problema? Y con la revolución. Entonces se disuelve el monopolio. Y como se disuelve el monopolio, también se disuelve a la clase social que, digamos, portaba el interés del monopolio, que es el comerciante feudal. En la conspiración de Álzaga, por ejemplo, de 1812, es una conspiración que estaba orquestada también con la banda oriental, es una conspiración que ocurre en Buenos Aires puntualmente, que la comanda Martín de Álzaga. El triunvirato desbarata, es uno de los tantos gobiernos revolucionarios que hubieron, un triunvirato desbarata, el primer triunvirato, desbarata la conspiración, expropia a todos los comerciantes monopolistas, los que eran los grandes comerciantes monopolistas, fusila a Martín de Álzaga, que era una figura, digamos, digamos, era una figura muy importante de la contrarrevolución y una figura importantísima de Buenos Aires en particular. Perdón, fusila, lo ejecuta, digamos, lo cuelgan. Y exhiben su cuerpo en la plaza, ¿sí? Ante toda la multitud enardecida. Entonces, fíjense cómo resuelve el problema de la contrarrevolución, con la violencia. ¿Sí? Eso es importante entenderlo porque la violencia, en este punto, es partera de la historia. Uno, a lo mejor, amoldado a los lenguajes democráticos que impone muchas veces la burguesía, en realidad se olvida que el desarrollo histórico y el desarrollo del capitalismo argentino estuvo procesado con la violencia. Entonces, ahí lo que uno encuentra es cómo la violencia es el elemento central para la construcción de ese capitalismo. La nueva sociedad no se iba a construir sin violencia. Ahí retomamos siempre a Moreno, el plan de operaciones es muy categórico con esto. ¿Sí? Entonces, es interesante porque para arrebatarle entonces a la clase dominante, digamos, sus recursos, el monopolio, se requirió la violencia. ¿Sí?
¿Qué otro elemento encontramos de las tareas más económicas que supongan el desarrollo del capitalismo? Bueno, por ejemplo, la expropiación de tierras reales. Yo antes había dicho las tierras le pertenecían al rey. Y como le pertenecían al rey había que hacer un trámite muy costoso para tratar de que el rey le, digamos, otorgara un derecho de preferencia sobre esa tierra. Pero la tierra, digamos, objetivamente en última instancia era del rey. No había una propiedad capitalista de los medios de producción. Bueno, al rey ahora se le va a expropiar todo. Y no se termina de armar un mercado de tierras porque hay ciertas dificultades. Ustedes saben, esto lo verán después. Viene con Baring Brothers, toda la tierra pública se pone como garantía, entonces se empieza a aplicar el derecho de enfiteusis, y luego vendrán sí las ventas de tierras, digamos, y un montón de, digamos, la finalización y la construcción de ese mercado de tierras. Es algo posterior, pero el punto de partida está acá, en el hecho de sacarle al rey, ¿sí?, la propiedad de la tierra. Lo mismo a las órdenes eclesiásticas. ¿Sí? Ahí hay una expropiación de una tierra, buena parte de ella en la campaña de Buenos Aires improductiva, que es interesante, digamos, medir. ¿Sí? Y luego, en materia de la proletarización, es decir, el desarrollo de un mercado de fuerza de trabajo. Ustedes saben, en el capitalismo el trabajador asalariado, según el marxismo, trabaja coaccionado económicamente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si no trabaja se muere. Entonces, el salario paga el valor de la fuerza de trabajo. Ahora bien, no paga el trabajo, paga el valor de la fuerza de trabajo, el valor de lo que la capacidad de trabajar de ese asalariado. Ahora, tiene que trabajar porque no tiene otra cosa, es un desposeído. ¿Sí? Para hacer eso, para que eso ocurra, es necesario la desposesión del asalariado. Eso ocurrió en todas las revoluciones. Por ejemplo, en Inglaterra, todo lo que es el proceso de acercamientos, expropiaciones de los campesinos, es parte del proceso de proletarización. Bien, acá hay cosas que se logran y hay cosas que no se logran. Por un lado, porque, como dije antes, digamos, hay varios inconvenientes. Primero, que no hay suficiente población en general. Pero amén de eso, vamos a ver que hay ciertos problemas ligados también al problema de la guerra. Piensen que en la campaña de Buenos Aires, en un momento de guerra, bueno, había un vacío poblacional importante. O sea, que acentuaba ya la escasez, digamos, endémica de la población. Ahora, ¿cómo trataban de dirigir a los peones a las estancias? Bueno, en 1815, el gobernador de Buenos Aires, Oliden, digamos, emite un bando con el cual lo que hacen es establecer una papeleta de conchavo, que en realidad ya tiene sus antecedentes más de tipo colonial, pero que lo establece el gobierno de la Revolución, justamente porque lo que intentan es orientar a la fuerza de trabajo a trabajar en las estancias. La papeleta de conchavo era, digamos, la demostración de que se trabajaba, ¿sí?, en una estancia, y no tenerla era sinónimo de ser catalogado como vago y ser reorientado a donde sea, o al ejército, o a otra estancia en particular por la justicia. Depende del caso puntual. Pero está claro que hay una intención de crear las relaciones asalariadas a partir de este tipo de política. Y luego también la esclavitud. ¿Qué pasa con la esclavitud? El asalariado no es lo mismo que un esclavo. Bien, la esclavitud no termina de desaparecer. Uno debería pensar, bueno, pero la revolución burguesa habla de libertad, igualdad y fraternidad, pero la esclavitud sigue vigente. Bueno, por un tiempo sí. Entonces, la gran parte del siglo XIX, por lo menos hasta la mitad del siglo XIX, la esclavitud sigue funcionando, aunque entra en decadencia, y una clara decadencia. Pero en la revolución también había un problema. Primero que, como dije antes, había una escasez poblacional, entonces para apelar a mano de obra, el esclavo era necesario. Y por otro lado, era una reserva para la guerra, ¿sí? O sea, podía funcionar en el caso que lo necesiten. Además, también supone una serie de contradicciones con el propietario del esclavo. Entonces, no había manumisiones generales de los esclavos, si bien cada tanto había alguna manumisión extraordinaria, el grueso de los esclavos seguía siendo esclavo. Sí hubo
sí existió, sí, digamos, aconteció la libertad de vientres, ¿sí? Que es de la Asamblea del año 13, pero no se termina de resolver todo el problema de la esclavitud. Los cambios son en el largo plazo, ¿sí? O sea, lo vamos a medir en un largo plazo, no lo vamos a encontrar resuelto en 1820. Bien, y por otro lado, ¿tenía o no tenía el gobierno revolucionario en el poder una voluntad nacional? Es decir, ¿quería construir una nación? Y muchos historiadores dirían, en realidad no, dicen que en 1810 todavía eran leales a la corona, en realidad no había, digamos, vocación de construir una nación ni de la independencia ni nada por el estilo, porque recién cuando Fernando VII se los termina de negar en 1814-1815, cuando él regresa al trono, recién ahí llegarán a la conclusión de que, bueno, no les queda otra. Entonces, para estos historiadores, la independencia es algo así como el resultado no esperado de la revolución. Yo los remito a un libro que es el de Gabriel Di Meglio, que se llama 1816, donde dice efectivamente esto, ¿sí? La independencia es el resultado de la intransigencia del rey. ¿Sí? Es un libro de divulgación, bastante sencillo, de sencilla lectura, pero lo que dice es eso. No hay un programa en la revolución y nadie se quería liberar de nadie. No es casualidad que Macri, voy a traerlo a colación, Macri en su momento dijo: estarán muy arrepentidos los revolucionarios de haberse independizado, querido rey, en aquel acto que generó, digamos, toda una suerte, una catarata de críticas a Macri. Pero en realidad Macri estaba expresando lo que dice la historiografía argentina, lamentablemente. Justamente la historiografía argentina dice eso. Nadie se quería independizar y si lo hicieron fue por la fuerza de las circunstancias, ¿sí? Cualquier estudio serio de la diplomacia revolucionaria le va a demostrar que eso no es así. De hecho, muchas veces cuando se dicen estas cosas se apela justamente a algunos documentos diplomáticos en donde, por ejemplo, un emisario revolucionario va a negociar con, digamos, Inglaterra. Y entonces tiene que declarar fidelidad a Fernando VII. Bueno, eso, quien sabe más o menos de diplomacia sabrá que la diplomacia es básicamente mentir, ¿sí? Y la máscara de Fernando es eso, es el escondite, el subterfugio por el cual se logra que la revolución pueda estar protegida de un ataque británico que tendría que resolver en función de su alianza con España, y además, digamos, es un medio por el cual, digamos, se pospone, pero está planteado, digamos, el desarrollo de, digamos, sacarle el velo a esa máscara, ¿sí? Hay algunas cartas, por ejemplo, una carta de Chiclana, que es un oficial saavedrista, donde señala esto: llegará el tiempo en que le saquemos el velo, ¿sí? a esta máscara. Es efectivamente una mentira. Es una mentira que también está avalada por otra documentación. Algunos emisarios norteamericanos que, por ejemplo, señalaban que cuando le hablaban a ellos, un Poinsett, ¿sí? Es un emisario norteamericano que viene a Buenos Aires y dice: bueno, cuando hablo con el gobierno me dice... el gobierno me dice que lo de la máscara de Fernando es toda una estrategia, ¿sí? Obviamente no iban a hablar de la misma manera con un emisario norteamericano que con el emisario inglés. Entonces hay que entender esas cosas en su contexto, ¿sí? La revolución, de hecho, nunca se va a entregar a Gran Bretaña ni nada por el estilo. Más bien negocia con todo el mundo. Hay algo que es interesante cuando uno analiza las negociaciones diplomáticas, es que la revolución apela a todas las variantes posibles, a todas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro elemento que habla de cierto nivel o una importante voluntad nacional. Y eso lo vamos a encontrar en particular con el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán estuvo más que nada motorizado por todo lo que fue el peligro de Reconquista. La diplomacia revolucionaria venía haciendo gestiones ante el inminente regreso de Fernando VII, buscó todas las alternativas posibles para dilatar cualquier posibilidad de reconquista. Hubo ciertas negociaciones que son muy interesantes porque es ir a decirle a Fernando VII:
te doy el trono, pero aguantame que en el Congreso resuelva si esto está bien. Porque piensen que en ese momento no existía el llamado telefónico. Era el diplomático ir, negociar y que luego se apruebe. Bueno, eso son maniobras dilatorias. Lo que decía es, el Congreso tiene que resolver, yo a vos acá te ofrezco esto, pero vos déjame también esto. ¿Cómo terminaban todas estas negociaciones? Los echaban a los dirigentes diplomáticos revolucionarios, los echaban de todos los escenarios. ¿Por qué? Y porque era obvio que esas negociaciones eran maniobras dilatorias. ¿Sí? No es que se encontraron con la intransigencia de Fernando y por lo tanto después llegaron a la independencia. No, al contrario, sabían lo que iban a negociar y sabían perfectamente los revolucionarios que lo que iban a proponer no tenía ningún sentido para, obviamente, Fernando VII y compañía. Entonces, justamente, la única caracterización que queda de eso es, en realidad los revolucionarios apelan a todas las maniobras dilatorias para que no venga la reconquista. Y entonces, finalmente, lo que terminan resolviendo cuando ya están agotadas todas las variantes es, bueno, el desarrollo final del Congreso de Tucumán, una vez que más o menos se teje una alianza medianamente sólida, pero todavía también relativamente débil, que es la alianza entre Buenos Aires, el interior, el Alto Perú, que en este momento está dentro del Congreso de Tucumán, aunque todavía obviamente tiene su oposición, que es el otro sistema que construye Artigas, que es el sistema de los pueblos libres. ¿Sí? En 1820 la conspiración de Riego da lugar a un periodo liberal en España y ahí se termina el peligro de la reconquista. Pero hasta entonces lo que muestra el Congreso de Tucumán es la voluntad de construcción de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía trata de desarrollar una de sus tareas históricas en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, la voluntad de decir, acá hay un espacio donde yo voy a desarrollar una nación. ¿Sí? Eso es el Congreso de Tucumán. Ahora bien, su otro competidor. Nos vamos a meter en el asunto del artiguismo. Es importante porque cierto revisionismo, también algunos historiadores ligados a la izquierda, plantean que Artigas sería una suerte de variante más revolucionaria que la porteña en cambio habría enterrado la revolución. Bueno, en realidad eso tiene ciertos problemas. Primero, el artiguismo en realidad expresa la voluntad de competir por la dirección de un proceso por parte de una burguesía regional alternativa, ¿sí? La de la banda oriental. Artigas era un representante de los hacendados orientales, de hecho el Congreso de las Tres Cruces, con el cual votan los diputados para ir a la Asamblea del año 13, digamos, solamente podían participar los hacendados, la burguesía oriental, y en realidad, digamos, todo el chiste del asunto es que Artigas lo que intenta hacer es competir sobre la base de tener un puerto alternativo al de Buenos Aires. Para eso busca una alianza, teje una alianza con el litoral particularmente, basado en la estrategia, digamos, de construcción nacional, no de construcción de una nación, sino más bien de una construcción de una confederación, justamente algo muy limitado en relación al problema nacional. Porque, ¿qué es una confederación? Una confederación en realidad es una alianza, no es una nación. ¿Sí? Es una alianza entre provincias que no termina de cuajar en nación. Y ahí hay un tema, porque a Buenos Aires esto le molestaba de todos modos. ¿Por qué? Porque si ahí estaba Santa Fe, por ejemplo, era una ruta de comercio al interior. Bueno, había que recuperarlo. Del mismo modo, le molestaba en particular que la banda oriental tenía recursos que podían funcionar en base al capitalismo que podían funcionar digamos, en función de la alianza del Congreso de Tucumán. Bien, eso es un problema entonces. Ahora, todo esto, nosotros en su momento nos habíamos quedado con que Artigas quería, digamos, competir con Buenos Aires, pero había, digamos, bueno, la banda oriental todavía estaba en manos de Buenos Aires. Esto es en 1814. Bien, ¿qué terminó ocurriendo? ¿Cómo se reconstruye el poder de Artigas? Una investigación que también hicimos desde nuestro grupo de estudios indica que Artigas se reconstruye sobre todo con recursos de la contrarrevolución. Es interesante.
¿qué hizo Artigas? En el fines de 1814 fue a negociar tanto con Portugal como con Carlota Joaquina de Borbón. A todas le prometió ser leal a su causa, incluso a Carlota, y la contrarrevolución le dio recursos. ¿Para qué? ¿Para combatirla? No, para combatir a Buenos Aires. Eso es lo interesante. Artigas, en el peor momento de la revolución, esto es lo que no dicen esos historiadores revisionistas, en el peor momento de la revolución, lo que hizo Artigas fue negociar contra la revolución, contra el poder revolucionario. Y no es un problema menor, porque el que enviaba los diplomáticos, por ejemplo, a toda Europa, era Buenos Aires. Si corría peligro Buenos Aires, corría peligro el conjunto de la estrategia militar para poder recuperar y hacerse de todo un territorio. El corazón de eso estaba en peligro, ¿sí? Incluso el problema de la reconquista iba a ser más real. De hecho, eso también está expresado a través de estas mismas negociaciones diplomáticas, donde Carlota misma dice, bueno, yo con Artigas puedo negociar, pero con Buenos Aires sé que no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque uno sabe que es más débil y le puede servir, y Buenos Aires sabe que lo único que va a hacer en las negociaciones es a prometer cosas que no va a cumplir. Eso es interesante entonces, ¿sí? Para poder medir correctamente cuál es el problema del artiguismo. Artigas en realidad es una variante burguesa. Todo el programa que concentra Artigas es burgués, esencialmente burgués. El reglamento de tierras, que tanto se habla y se asocia con una supuesta reforma agraria, en realidad es un reglamento de tipo burgués. Es básicamente la proletarización de la fuerza de trabajo, la reconstrucción de un territorio, sobre la base sí de algún reparto de algunas tierras, pero no es algo que no haya hecho, digamos, otro personal político. Pensemos en el virrey Bertis, que no era un revolucionario, justamente lo que planteaba para poblar la frontera era eso. Y acá estamos hablando de un territorio derruido por la guerra que había que reconstruir. Bueno, Artigas apelaba a eso. Con todo, lo interesante del asunto es que en 1816, cuando Portugal avanza sobre la banda oriental, Artigas no le queda otra más que hacer eso, que es diferente a lo que se suele decir. En realidad, a Artigas no le queda otra que apelarse en estos explotados rurales. ¿Por qué? Porque lo abandonó toda la burguesía oriental. Eso es importante también señalarlo. Por eso también, y ahí reside la debilidad de Artigas, en 1820, cuando el directorio está en caída, Artigas en realidad es traicionado por su propia alianza, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque sabe que tanto Santa Fe como Entre Ríos saben que primero Artigas no les puede garantizar la libre navegación. Piensen que son provincias del litoral, ¿sí? Y lo que buscaban era la libre navegación de los ríos. No podía, digamos, negociar eso sin el aval de Buenos Aires, por un lado. Y luego, por el otro, Artigas no se podía defender solo contra Portugal. Digamos. De hecho, Buenos Aires en un momento, Pueyrredón le ofrece a Artigas una serie de recursos que Artigas rechaza. ¿Y por qué los rechaza? Y porque si quiere competir con Pueyrredón, con Buenos Aires, no le queda otra más que rechazarlo. Porque de otra manera es decir, bueno, sí, los necesito porque solo no puedo. Obviamente esto es la competencia entre burgueses, ¿se entiende? Es una competencia regional para ver quién dirige el proceso. Digamos. Entonces, en ese contexto, el artiguismo no es una variante más ni radical, ni más avanzada, ni nada por el estilo. En realidad es justamente una variante que aspiró a competir, que tuvo ciertos recursos para competir, pero que tenía enormes limitaciones, y eso la volvió, en un sentido estricto y objetivo, más inviable para dirigir el proceso. Por eso es justamente traicionada, y por eso cuando se disuelve el directorio, el poder revolucionario, lo que hace Artigas es no poder contraponer nada contra eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el artiguismo no representaba una variante más avanzada de la revolución, ¿sí? Con todo, y para cerrar y dar lugar a la segunda ronda de preguntas, una conclusión que tenemos entonces es: ¿se resolvió el problema de la contrarrevolución? Sí. ¿Se protegió a la revolución? Sí. ¿Se consolidó la totalidad de todas las tareas necesarias para el desarrollo del capitalismo? ¿La burguesía hegemoniza todo un espacio que se pueda caracterizar como nacional? Todavía no. Eso es un proceso más largo. Lo vamos a ver culminado en 1880, cuando terminemos de ver el curso de las transformaciones políticas desarrolladas por la burguesía.
pero en concreto se lo defendió. La primera tarea más esencial que dije antes, la resolución de la contrarrevolución, se logró, ¿sí? Se logró eso, se logró la destrucción del monopolio, se avanzó en cierto sentido en digamos, legislaciones ligadas a la expansión y la apropiación de tierras, en legislaciones ligadas al problema de la proletarización de la fuerza de trabajo, pero bueno, en concreto, como dije antes, no se puede medir las tareas revolucionarias en un plazo tan corto. Eso lo vamos a terminar de ver en 1880. Yo no quiero avanzar mucho más con esto porque eso es lo que le toca a Fabián Harari. Así que voy a dar lugar, cierro con esto y doy lugar a las preguntas. Dice, bueno, estaba por leer una y se me volvió todo. Se habla de saavedrismo y morenismo en ese primer momento revolucionario. ¿Qué grado de densidad tenía esa disputa? ¿Hubo terceras variantes? Bueno, es interesante la pregunta, yo justo ese problema lo dejé un poco afuera, lo tenía previsto conversar. A ver, en concreto lo que se habla es muchas veces del saavedrismo como una variante más conservadora que el morenismo, ¿sí? Eso es equivocado. En realidad hablan de dos estrategias de construcción de un frente revolucionario. El saavedrismo, pensemos, tiene base sobre todo en las milicias. Justamente el cuerpo de Patricio fue lo que catapulta a Saavedra a dirigir digamos, el proceso revolucionario, a ser el presidente de la primera junta. Con todo, digamos, siendo esa la base social, digamos, el morenismo tenía en cambio una estrategia de resolver el problema contrarrevolucionario sobre la base de expandir la revolución con ejércitos profesionales centralizados. Y bueno, ahí entra en disputa el problema, porque justamente una propuesta que es la de Moreno choca con la de Saavedra, pero la de Saavedra no es menos burguesa. En realidad, la de Saavedra es burguesa y trata de construirse sobre la base de sostener lo conquistado en Buenos Aires y tejer alianzas con las provincias. Es interesante muchas veces que, por ejemplo, el ideario más radicalizado, entre comillas, de la revolución es asociado, es una asociación supuesta entre Moreno y Artigas, ¿no? Decía, algo así como si se dijera que Artigas es la continuidad de Moreno. En realidad Moreno era absolutamente centralista y Artigas apostaba al federalismo, a la confederación. Entonces hay un punto donde esa asociación no existe. Lo que está claro es que Moreno busca un ejército centralizado, profesional, un poder centralizado, y Saavedra busca, digamos, integrar, por ejemplo, el personal político de las provincias en la Junta Grande y después también, digamos, concentrarse en Buenos Aires también sobre la base del reconocimiento de su propia base social. Obviamente la realidad se lleva puesto esta estrategia, todo lo que ocurre en Huaki obliga a Saavedra a ir al frente, al frente militar quiero decir, y bueno, eso termina cambiando un poco la ecuación. Con todo, lo que acá está claro es que no hay una variante menos burguesa que la otra, son dos formas diferentes o estrategias diferentes de construcción de un frente revolucionario. A ver, ¿qué pasa? Dice... bueno, perdón. Ahí está. ¿Qué pasa con la sociedad burguesa de Jujuy y Salta con la revolución? Seguramente están del lado de enfrente con la revolución. No toda. O sea, pregunta dónde, cómo, digamos, cuál es el combate que hay en Salta y Jujuy, cuáles serían las fuerzas. No están todos en la contrarrevolución. Hay un partido contrarrevolucionario en Salta que está ligado a Isasmendi, que intenta dar un golpe al cabildo, que fracasa, pero no está en contra la revolución. De hecho, justamente de todo lo que es el área de frontera, es decir, ligada a Salta, está digamos, la base de Güemes. ¿Sí? Güemes es un personaje, digamos, de la revolución que es absolutamente revolucionario. ¿Sí? Como dijimos antes, era parte del equipo digamos, de la estrategia, decir, de San Martín. Y era parte de la revolución y era un burgués agrario. ¿Sí? Eso es importante señalar.
En Jujuy sí había un sujeto que representaba relaciones más de tipo feudales, que es el marquesado de Tojo, ahí es un poco más complejo, pero lo que está claro es que no estaba todo agrupado en la contrarrevolución. No, eso no es así. Eh, bien. Marianne pregunta, ¿algunas medidas tomadas por el rey propiciaron esta forma de revolución capitalista? Por ejemplo, la expulsión de la Compañía de Jesús. ¿Qué hacen a los guaraníes migrar a las zonas de puertos como fuerza de trabajo? A ver, algunas medidas tomadas por el rey efectivamente habilitan, como dije antes, el desarrollo material de Buenos Aires, ¿sí? Ya sea por población, ya sea por la posibilidad de desarrollar una producción que hasta entonces era, como dije antes, el patio trasero de la colonia, ¿sí? Entonces, no solamente la que vos señalás, también eh, está el problema de el reglamento del libre comercio, bueno, todas esas medidas que transitoriamente sirvieron al desarrollo material y a la burguesía en un punto le sirven. ¿Por qué? Le sirven porque habilita un desarrollo material que hasta entonces era imposible. Bueno, ahora, obviamente, en el momento de la revolución, eso ya entra en contradicción, tiene sus límites, ¿sí? Por eso yo hablé del pasaje de una alianza, más bien de tipo reformista, digamos, una alianza más revolucionaria, un programa revolucionario, la adopción de un programa revolucionario. Entonces, hasta entonces hay sí medidas del rey que por ahí pueden servir en función de la expansión, pero no del desarrollo pleno de las relaciones capitalistas. Del mismo modo, por ejemplo, yo hablé de las trámites para acceder a tierra. Bueno, esto es habilitado justamente a partir de la última parte del periodo colonial, ¿sí? Del periodo tardo colonial sería, o sea, el Renato del Río de la Plata, esos trámites que tenían que hacer a la corona. Con todo le servía para acceder a tierra. Era absolutamente costoso, complicado, pero bueno, le permitía acceder a cierto nivel de tierra. Bueno, son medidas que tienen sus límites, pero transitoriamente le sirvieron a la burguesía. Eh, ¿Hay algún material que sugerís leer para la próxima clase? Bueno, ahora voy con eso. Eh, ¿Por qué se dice que la revolución al final no se dio? Por el proceso busqué capitalista. Bueno, se me movió la pregunta, pero eh, hay gente que dice que la revolución no se dio porque o espera transformaciones inmediatas o supone que la revolución no tiene el problema político que resolver, que es el problema de la contrarrevolución. Por ahí o acota demasiado el proceso o también suponen que el capitalismo tiene otras tareas. Y ahí es una discusión. Buena parte de los historiadores, sobre todo ligados a algunos partidos de izquierda, lo que sostienen es que la burguesía no desarrolló todas sus tareas. ¿Y por qué? Y porque o no tenía las condiciones o digamos era traidora o bueno, porque se entregaba a Gran Bretaña, bueno, explicaciones por ahí del orden de lo de la historia de Chimentos también. Pero en realidad la revolución sí desarrolló justamente todas esas tareas nacionales. Nosotros no me quiero meter mucho con eso porque lo vamos a ver en largo plazo con la clase de Harari. Pero lo que está claro es que las primeras tareas son, digamos, se pueden solamente entender, digamos, si se la mide con el problema más general de la construcción de una nación. Resolver el problema contrarrevolucionario no es menor. O sea, salvo que uno entienda que es lo mismo la reconquista que la burguesía de Buenos Aires, bueno, eso es otro problema. Bueno, de hecho hay historiadores que dicen eso, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque habría una clase política que lo único que hace es cambiar de metrópoli. En realidad, cualquier estudio serio indica que eso no es así. Pero, y luego están los historiadores académicos que niegan toda posibilidad de revolución y obviamente su función política, tanto y en cuanto son historiadores burgueses, es la de, digamos, negar cualquier posibilidad revolucionaria en la historia. Bien. Bueno. Alguien me pregunta cómo hice para medir la ganancia de los hacendados. Por ejemplo, el caso que toma Antonio Rivero Santos. Y si puedo encontrar otros casos documentados de hacendados que tuvieran en mente un programa revolucionario.
Eh, bueno, para eso te sugiero el libro El Origen. Ahí está explicado cómo se mide. Son un montón de detalles. No los puedo desarrollar ahora tan rápido, pero ahí está explicado con cierto detalle. Y después la segunda pregunta tenía que ver si habían otros burgueses revolucionarios con un programa revolucionario. A ver, en Hacendados en Armas van a encontrar en los periódicos que yo mencioné, ligados a personajes ligados a la burguesía, o de la burguesía. También tenemos que saber que buena parte de esos personajes estaban a su vez ligados a todos el resto de la burguesía que leía esos periódicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo rastreé las cartas de Pueyrredón. Pueyrredón le envía a uno de sus hermanos la suscripción a, creo que era el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un público que más o menos accede a esas publicaciones y que va desarrollando también al compás de esas ideas, ¿sí? Bueno, se hizo largo esto, ya son las 6:10. Lo que sí me toca señalar es lo siguiente. La clase que viene van a tener con Fabián Arari, hay una serie de lecturas que tienen que ver con el problema del desarrollo y la culminación del problema nacional. Eh, las lecturas están todas subidas a internet, las van a encontrar en internet, estoy acá leyéndolas. Son Muertos por la Patria, es un artículo de Fabián Arari en Diario Perfil. El Pecho a las Balas de Santiago Rossi de Laney. Partido Facción de Santiago Rossi de Laney. Y Quién estafó a quién, también de Santiago Rossi de Laney. Los tres son artículos del Aromo, están todos subidos. Y finalmente un artículo más largo y muy interesante que se los recomiendo que lo lean con mucha minuciosidad. Casas Ajenas, la naturaleza de las naciones, de Fabián Arari, en la revista Razón y Revolución 29 del 2016. Todo es material que está subido a internet, no tienen que buscarlo en otro lado, aparte no habría forma porque estamos en cuarentena. Así que eso va a ser el sábado a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? El sábado sí, a las 16 horas, de 16 a 18, ya con Fabián Arari, la clase de la formación del Estado Nacional. Hasta acá llegamos. Me hubiera gustado responder todas las preguntas y les pido disculpas si no se me ofendan, pero la verdad es que digamos, eran muchas preguntas y no llego a responderlas todas. Cualquier inquietud también me pueden consultar si quieren por Facebook. Yo estoy con Juan Flores, me encuentran. Listo. Nos vemos.